Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gabo Dog y bueno, mis amigos y sobre todo ustedes, generación X y generación Y y generación Z, los generación X como soy yo, los millennials y los centennials o ciennials, como se les diga, tienen que ponerse a pensar en algo sumamente importante que es su retiro, su pensión. ¿Por qué? Porque este año 2021 es el primer año en México que sale la generación de los que entraron al nuevo sistema de 1997, que significa que las empresas ya no se van a hacer cargo de ustedes y que todo lo que ustedes ahorraron durante su vida laboral va a ser lo que les va a dar, como dice el gobierno, su jubilación digna, ¿ok? Entonces vamos a ver si esto es una jubilación digna, vamos a ver si realmente lo que se prometió se les va a dar. Y para hablar más de esto, a más detalle y decirte cosas que tú tienes que hacer, no te vayas. Quédate, abróchate el cinturón, abróchate como dicen y vamos a embarcarnos en este viaje a través del sistema de las pensiones, que es sumamente importante, y vamos a iniciarlo en este momento. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, miren, sobre todo millennials y ciennials o centennials, la generación Y y Z tienen que ponerse muy bien las pilas, tienen que ponerse a pensar muy bien lo que está pasando, porque ustedes ya están en este sistema de pensiones, la cual son los Afores, y yo les aseguro, desde este momento en el video te aseguro que eso va a cambiar en un futuro. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede sostener, no es sostenible. ¿Por qué? La generación de mis padres, que son los baby boomers, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, vivían en un sistema en el cual las empresas se preocupaban por dar una jubilación, y así era la ley. La ley decía que cuando tú te jubilabas, las empresas, ya sea de gobierno o particulares, te tenían que proveer una pensión o una jubilación para que tú estuvieras recibiendo un salario o algo equiparable a tu salario y pudieras vivir por el resto de tu vida. Muy bien, pues con ese entonces pues la esperanza de vida era alrededor de 60 o 65 años, y entonces pues no representaba ningún problema para las empresas. Pero cuando la sobrevida cambió gracias a los avances científicos y tecnológicos, la gente empezó a vivir 60, 65, 70, 75 años, y entonces se dieron cuenta que cada vez se jubilaban más personas, pero esas personas podían vivir, dependiendo de la edad que iniciaran su trabajo. Había gente desde los 50 o 55 años ya jubilados o ya retirados y vivían 20 años más. Entonces son 20 años de estar pagando una pensión que es como un sueldo extra a estas personas, y más sobre todo si esas pensiones están ligadas a la inflación. Entonces no perdían valor de acuerdo a la inflación o de acuerdo al salario mínimo, y entonces las personas podían tener una jubilación digna. Obviamente ninguna empresa puede trabajar así, y no puedes ser una empresa de 1000 empleados activos económicamente y que luego en un par de años tengas tú 1000 o 2000 empleados ya jubilados que te están consumiendo prácticamente otros sueldos, y definitivamente los que le están produciendo son muchísimo menos. Entonces ni siquiera todas las ganancias de la compañía o todos los presupuestos a todas las instituciones gubernamentales o públicas no alcanzan ni siquiera para poder estar dándole la pensión a todos los jubilados. Entonces, ¿qué pasó? Cambiaron las leyes y entonces se hizo en 1997 el nuevo sistema de los Afores, en los cuales ya decían la compañía ya no tiene, o la empresa ya no tiene ninguna responsabilidad, y durante toda la vida productiva o laboral del empleado, estos se van a estar haciendo aportaciones de su sueldo, que se les hacen las deducciones, y la empresa puede estar también poniendo otra parte de esa cantidad, y a final de cuentas se les dijo a esas personas en 1997, tú no te preocupes, eso se va a invertir en la bolsa de valores o se van a hacer por gente que es profesional y experta, te van a dar un rendimiento mejor, y cuando tú te jubiles en 2021 te vas a dar cuenta que vas a tener una jubilación digna. Entonces, ¿digna a qué se refiere? Que a partir de aquí tú vas a recibir tu dinero y vas a poder estar haciendo frente a todos tus gastos de una manera digna y no vas a tener que ser una carga para nadie. Pues muy bien, se cumplió el año, no hay, como bien dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla, y entonces a partir de este año vamos a empezar a ver si realmente todos los empleados que trabajaron toda su vida, que cotizaron y que se les estuvo quitando esa parte de su sueldo,
tienen la capacidad de sobrevivir. El simple sentido común, mis amigos, sentido común les va a decir que esto no es posible. ¿Por qué? Si yo gano hoy 10,000 pesos y me quitan una décima parte o el 20%, vamos a suponer el 50% de mi sueldo. Si hoy a mí me quitan el 50% de mi sueldo, ¿cómo espero que esa cantidad, si yo ganara 10,000 pesos al mes y me quitan 5,000 pesos al mes, cómo espero que esa inversión, que esos 5,000 pesos, cuando yo me jubile, me van a alcanzar con 20 o 40 o 50 años de inflación? Es imposible que una parte de tu salario crezca tanto como para matar a la inflación. Eso no puede ser, y entonces toda esa gente se va a dar cuenta que no es posible, que les mintieron y que no van a poder tener una jubilación digna. Pero como todas esas personas normalmente han tenido una media de 2 o 3 hijos, pues definitivamente los hijos no van a desamparar a sus padres. Yo estoy en esa situación, mis compañeros que tienen mi edad están más o menos en esa situación, y definitivamente somos económicamente activos y empezamos a acoger a nuestros padres para poder hacer frente a las necesidades de comida, de vivienda y de salud, medicamentos, etc. Sin embargo, y aquí viene otra vez por qué hablaba de la generación Y, la generación Z, a partir de los millennials, porque ustedes normalmente ya no quieren tener tanta familia. La pirámide poblacional se empieza a disminuir y cada vez ustedes tienen menos familia, y de hecho hay muchos que dicen que ya no quieren tener descendientes. Entonces, si ya no quieren tener descendencia, espero que se pongan muy bien a hacer los números en este momento para que se den cuenta si lo que ustedes están aportando, ya sea porque son trabajadores o si son freelancers, que es todavía peor, eres el A. Revisa ese video del cuadrante de flujo del efectivo del autoempleado. Tú tienes que pagarte y le tienes que pagar a todos los demás. Quiero ver si te queda para realmente estar preparándote para tu futuro. O simplemente estás pensando, después pienso en eso, y ya cuando tengas 50 años te vas a poner desesperado como Chicken Little corriendo de que se caiga el mundo porque no has hecho nada para tu jubilación. Bueno, entonces ustedes, si no van a tener hijos, si no van a tener gente, descendencia que los esté apoyando en esos momentos, entonces ¿qué van a hacer? Fíjense que yo me puse a hacer una calculadora de interés compuesto y la hice en Excel. Es muy sencillo hacerla. En otro video les voy a decir las cifras reales y ojalá les dé curiosidad y empiecen a hacerlo ustedes. Si mi hija de 11 años el día de hoy le diera yo una cantidad, digamos 100,000 pesos mexicanos, que son el equivalente como a $5,000, y empiezo a estarle, bueno, y no le deposito nada, perdón, si no deposito nada y eso los dejamos y nos olvidamos y ponemos que se esté reinvirtiendo a una tasa del 4%, que es la que está al día de hoy, cuando ella tenga 65 años, o sea, más o menos en 54 años más, entonces en ese tiempo ella recibiría el equivalente como unos 4 millones de pesos. O sea, 100,000 pesos se pueden hacer como 4 millones. Definitivamente nadie ahorita se está poniendo así como loco, que wow, qué cantidad de dinero, pero tienen que ponerse a pensar que la inflación va a hacer que esos 4 millones no vayan a servir de mucho. Entonces, ¿por qué? Pues acabo de hablar con uno de mis profesores que se acaba de jubilar y me dicen que después de 45 años de trabajar, acaban de darle la grandiosa suma de 220,000 pesos, que eso no sirve ni para el enganche de un automóvil. Pónganse a pensar muy bien en la cantidad que ustedes están pensando para su futuro. Pero si esos 100,000 pesos de mi hija, volviendo al punto, les estoy poniendo solamente 2,500 pesos mensuales, que es algo que no es tan difícil, todos yo creo que pudiéramos estar ahorrando entre 1,000 y 2,000 pesos mensuales, y yo se los pusiera todo el tiempo a mi hija y a la misma tasa del 4%, solo agregándole esa cantidad mensual, eso haría que para cuando ella tenga sus 65 años, la cifra de 4 se sube creo que alrededor de unos 70 o 80 millones de pesos. Fíjense la importancia de las curvas, como se las hemos puesto en todos lados, que ojalá ponga aquí atrás mi editor, como las curvas parece que son planas, pero conforme van creciendo, van pasando los años, van aumentando de manera parabólica. Por eso tienes que empezar ya. Si yo empiezo hoy a mis 46 años a hacer una curva de interés compuesto, yo cuando llegue a los 70 apenas va a estar empezando a subir, pero no me va a alcanzar. A mí ya no me sirve una curva de interés compuesto, pero a mi hija de 11 años sí.
Y ahora imagínense que no es al 4%, si nos metiéramos a renta variable y les daba una tasa de retorno promedio de un 10%, que tampoco es algo, que eso es lo que da en promedio la bolsa de valores, la cifra no alcanzaba en la celda. Eran no sé cuántos cientos de millones de pesos. O sea, era una cantidad exorbitante. Así de importante es. Y de hecho yo pensaba, oye, si eso va a ser así solamente con estar invirtiendo en la bolsa y solamente con estar invirtiéndole 2,500 pesos mensuales o 2,000 pesos mensuales, caramba, o sea, ya para qué se pone a estudiar. Mejor que se ponga a pensar cómo estar logrando 2,500 pesos mensuales el resto de su vida y ya va a tener una cantidad impresionante que yo no voy a soñar nunca, a menos que me gane 10,000 veces la lotería y me haga el compadre de Zuckerberg y haga un negocio como esos, que me haga mega multimillonario como Bezos en estos tiempos. O sea, definitivamente empezar antes es muy importante y eso es lo que te quiero decir. Si tú crees, si tú ya estás trabajando y tú confiaste como te dijeron, porque eso te lo dijeron, porque eso existía, que no te debías preocupar y que el gobierno se va a preocupar por ti, porque los que están manejando los afores, que son las tasas de los ahorros, perdón, para tu jubilación y los están invirtiendo, pregúntate quién lo está haciendo, si en realidad son supermillonarios que saben, y te aseguro que no, van a ser empleados como tú de estas empresas, que ellos están pensando también en pagar la escuela de sus hijos, que están pensando en pagar su casa, que están pensando como tú, una mentalidad de estar viviendo en este momento, y también a lo mejor ellos tienen sus afores esperando si es que eso alguna vez les sirva. Si tú haces eso, prepárate de una vez, te lo digo, para una gran decepción. Y otro problema que también les dije, mis millennials y mis centennials, es que las leyes, se los aseguro, hoy las leyes van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque no es posible que esto siga. Cuando ya todo mundo se dé cuenta que todo lo que están recibiendo ya no les alcanza, definitivamente va a empezar a haber descontento y van a tener que cambiar las leyes, porque el sistema de pensiones, como ya se los mencioné, es un esquema piramidal. Es un esquema piramidal en donde todos los jóvenes, se supone, están haciendo sus aportaciones, y esas aportaciones se espera que estén pagándole a los que están saliendo, que sería una pirámide, una curva piramidal de base inferior. Muchos que están entrando a trabajar para mantener a pocos que llegan, y entonces eso es pues factible. Es esquema piramidal, pero no pasaría nada. Pero ahora, como se está viendo que las pirámides empiezan a aplanarse o incluso se empiezan a ser invertidas, entonces muy poquita gente trabajadora va a necesitar mantener a toda esa gente que se está jubilando y que está sobreviviendo y que sobrevive por 10, 15 o 20 años o más después de su jubilación. Definitivamente esto no es sostenible, no es factible, y van a tener que cambiar las leyes, y esas personas se van a quedar otra vez desamparadas, y si no tienen hijos y nadie que los cuide, no sé qué va a pasar. Así que no dejes eso. Se trata de que si tú estás viendo este video, si estás metiéndote a YouTube y estás haciendo algo por tener educación financiera, seguramente ya te diste cuenta que tú no quieres estar ahí. Entonces ponte a invertir, haz tu curva de interés compuesto, fíjate si a ti te conviene, y si no, vamos a hacer otro tipo de inversiones, que es lo que estamos diciendo en este canal, para que la tasa de retorno sea mayor y tú puedas prepararte para tu jubilación. Porque yo, mis amigos, yo no quiero ser ninguna carga para mis hijas. Yo quiero que ellas hagan, que sean tronco de otro árbol, como decía mi padre, y que ellas tengan que preocuparse por ellas, y mi esposa y yo hayamos hecho lo suficiente para poder vivir, ahora sí, y no como lo dice el gobierno, porque ellos no lo van a hacer, una jubilación digna. ¿Tú no la quieres? Espero que sí. Sigue nuestro canal, ojalá te haya gustado este video, ponte a pensar, hazlo en serio, hazlo en este momento. Después de suscribirte, haz esta curva de interés compuesto y ponte a pensar. Fíjate cuánto tienes en tu Afore y ponte a pensar si para cuando tú te jubiles, a una tasa de una inflación de un 5 o un 7%, vamos a ponerle 5 de manera promedio, en realidad va a ser suficiente para que tú puedas vivir bien. No lo creo. Ojalá te haya gustado el video y sin más, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.